Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a la lección número 5, Vivir para Dios. Gracias porque en diferentes lugares pueden observar y compartir este programa. Hemos recibido saludos de diferentes lugares, tanto de Estados Unidos como de México y Centroamérica, donde junto con nosotros estudian la palabra de Dios. Yo sé que al hacerlo todos recibimos una gran bendición. Así que al estudiar esta semana, Vivir para Dios, recordemos que el Señor nos invita a estar unidos para así poder compartir el Evangelio, poder ayudar a los demás y juntos prepararnos para la venida de nuestro Salvador. Así que no te vayas, eso es lo que estudiaremos en la lección de Escuela Sabática de esta semana. Bienvenido. Gracias por permanecer con nosotros en el repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos estudiando el segundo trimestre de este año con el título de la lección Apacienta mis ovejas, y en esta ocasión nos toca estudiar y meditar en la lección número 5 que lleva por título Vivir para Dios. Pero antes de hacerlo quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en el estudio, en la sala Taylor de la Universidad de Montemorelos. De mi lado derecho, izquierdo en sus pantallas se encuentra. Mi nombre es Samuel Antonio Gil Rodríguez y estudio en la Facultad de Teología. Bienvenido, Tony. Gracias, profesor. Mi nombre es José Gómez López, trabajo aquí en la universidad como empleado, me encargo de la planta física. Bienvenido, José. Sí, ¿qué tal? Me llamo Daniel Ramírez, soy estudiante del cuarto año de la Facultad de Teología y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Daniel. ¿Qué te parece si nos diriges en oración para iniciar con el estudio de la palabra? Con todo gusto, oramos. Querido Padre, que te encuentras en los cielos, santificado es tu nombre. Muchas gracias por la oportunidad de descubrir en tu palabra cómo podemos vivir para ti. Ayúdanos para que en la vida diaria podamos todo rendirlo a tus pies y de esa manera cada día vivir para la gloria de tu nombre. Amén. En el amor de Jesús lo suplicamos y lo pedimos. Amén. 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 Vivir para Dios, un título muy especial el de esta lección, porque es el llamado que el Señor hace a todo cristiano. Sí, me llamó mucho la atención, amigos, pastor, cómo la lección de esta semana nos invita a dejar a un lado el yo. Es una de las cosas más difíciles tal vez para algunos, y por el contrario rendirlo primero a Dios y luego como un servicio en unanimidad hacia los demás. De hecho tocamos textos donde veíamos estar unánimes unos con los otros, ¿no? Ahí en Primera de Pedro. De los actos más difíciles tal vez, pero de los llamados más importantes que Dios nos está haciendo. Sí, nosotros podemos ver en esta lección un antes y un después en la vida de Pedro, una transformación que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros, y algo que menciona la lección de esta semana, una frase muy interesante, dice: no obstante, los escritores de la Biblia también eran muy conscientes del poder de Cristo para cambiar nuestra vida y hacernos nuevas personas en Él. ¿Por qué? Porque no podemos negar que existe pecado, que existen conductas inapropiadas que afectan a la persona, afectan a quienes están a su alrededor, afectan a la sociedad, pero hay un mensaje en la palabra de Dios, el cual es dado a todos, de que en Jesús puede haber una nueva vida, una transformación total. Sí, Pastor, a mí me llamó mucho la atención el título, Vivir para Cristo. Y nos transporta hacia los mismos principios, mencionándonos la muerte y resurrección de Cristo y el amor, que es como un antídoto que lo cura todo, que es como un antídoto que nos prepara para la mordedura esa del pecado que a diario nosotros tenemos que enfrentar como cristianos. Podemos decir que el amor es el medicamento que cura todos los males. Es como un bálsamo. Un bálsamo. Sí, Tony. El título Vivir para Cristo a mí me hace pensar, ¿no? Que vivir para Cristo es morir al yo anterior, tener un cambio completamente. Y cuando yo vivo para Cristo soy otra persona, porque Cristo está en mí. Cristo está en ti. Bueno, hay algunos pasajes que sería conveniente que analizáramos y que mencionáramos, porque
Hay preguntas, preguntas muy interesantes que surgen de textos muy especiales, como el que aparece en 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal. Y menciona la lección en la parte del domingo, ser de un mismo sentir. ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando aparece esa expresión de un mismo sentir? Al principio parecería que nos invita a pensar lo mismo, a comportarnos de la misma manera, ¿no? Pero descubrimos que no es así. Si el versículo 8 lo vemos, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolviendo mal por mal. Quiere decir, podemos nosotros dar respeto a las personas, cariño, ser misericordiosos con los demás y también ellos con nosotros, y más como pueblo de Dios, ¿no? Entonces podemos estar unidos bajo estos principios, aunque pensamos de manera diferente, nos comportamos de diversas formas, de diversas culturas, pero bajo ese techo que Dios nos ha puesto, que es benignos los unos con los otros. Y ahí la importancia del amor, la base tan importante del amor en nuestra vida. De hecho, la lección me menciona que de un mismo sentir proviene de la palabra homófrones. Y en estos tiempos de fobias, a todo tipo de cosas, de persecuciones, de críticas, el blanco critica al de color, al de otro color, el que tiene, al que no tiene, el que habla, al que no habla. Pareciera que la sociedad de pronto llega a niveles nunca antes vistos, donde en pleno siglo XXI hablamos de racismo, tratamos de justificar conductas, y cuando abrimos la palabra de Dios aparece, es más, viene a mi mente ese pasaje que aparece en Filipenses capítulo 2, refiriéndose a nuestro Salvador Jesucristo. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si leemos un poco antes, aparecen palabras de unidad, de un mismo sentir, de preocuparnos por los demás, de tener a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cómo es que el Evangelio se levanta como un estandarte para protegernos de conductas y de actitudes que dañan a la sociedad y a los individuos? Hermano José. Quisiera entender esta palabra de un mismo sentir en el marco, en el contexto de la vida del cristiano. Es difícil para nosotros quizás querer darle una explicación a esta palabra cuando vivimos en un mundo de muchas libertades. Pero cuando nos sometemos bajo el paraguas de Cristo, cuando tenemos ese mismo sentir que Cristo menciona, y buscamos una misma meta, que es la vida eterna, entendemos que el mismo sentir es la sumisión a la vida de Cristo. Podríamos decir que es hacer el orgullo a un lado, dejar que el Señor tome riendas de nuestra vida. Hay una palabra muy importante aquí que se menciona en la lección, la palabra simpatía. El estar todos unidos en un mismo sentir es la simpatía. Si la mencionaba, si uno se siente triste, pues me estoy con él y estoy en duelo con él. Si uno está en gozo y en felicidad, pues celebro con él. Estar en un mismo sentir, en una misma simpatía. Aparece también, lo señala la lección, cómo podemos tener un mismo sentir y no ser totalmente iguales, en el sentido de que a veces buscamos que haya uniformidad. Así como en algunos lugares los niños van a la escuela primaria o la escuela secundaria con un mismo uniforme, a veces un mismo color de zapatos, y casi en algunos lugares quisieran hasta un mismo corte de pelo. ¿Cómo podemos nosotros entender el contexto de un mismo sentir sin querer que todos actúen de la misma manera, hablen de la misma manera, vistan de la misma manera, piensen de la misma manera? Pues bueno, cuando nosotros entendemos el mismo sentir que obedece a que estamos haciendo cambios en la vida porque antes no los hacíamos,
Entonces, el mismo sentir se centra en esos cambios que todas las personas queremos hacer. Por ejemplo, ahí en 1 de Pedro 4, del 1 en adelante, menciona que pues antes, este cambio que vio Pedro en la gente y tal vez en la vida misma y en nuestra vida, ellos tenían una manera de comportarse muy, muy particular. Y especialmente ahí el versículo 3 les dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominaciones idolátricas. Entonces, y ahora les invita, ahora vamos entonces a hacer cosas que le agraden a Dios. ¿Cuáles cosas? Las que ya vimos. Amabilidad con los unos con los otros, confianza plena en Dios. Entonces, cuando... Los frutos del Espíritu, paciencia. Ajá. Y cuando una vida obedece a ese, y la vida de usted también, y todas las vidas comienzan a cambiar, ese es el mismo sentir la transformación de Cristo en nuestra vida. Hace un momento, antes de iniciar con la grabación, hablábamos de que hay conceptos como el bien común. Yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí. De alguna manera, si tienes tú alguna necesidad, voy a tratar de suplirla para que pues, tú puedas vivir o seguir adelante en tus proyectos de vida. Pero el Señor nos invita a ir aún más allá. Es decir, hay un bien común, pero también hay un bien común para esta tierra, pero hay un bien común que trasciende hacia la eternidad. Por lo tanto, si yo voy a ayudar a Tony, no solamente voy a pensar en mi forma de ayudar en este momento, sino que yo tengo que pensar cómo debo ayudarlo a él para que camine más fácil hacia la patria celestial. Y cuando mencionamos hace un momento cómo debemos nosotros mostrar los principios cristianos, me pregunto, ¿qué hacer en una comunidad de fe donde, aunque todos estamos unidos, cada uno recibió dones especiales, habilidades especiales de parte de Dios para servir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y donde en la vida espiritual, aunque todos vamos corriendo juntos o vamos avanzando juntos, por así decirlo, cada quien va avanzando de manera particular? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer de este concepto algo que nos ayuda a crecer en vez de detenernos? Bueno, la misma Biblia nos da muchas respuestas, ¿no? En tanto que todos comencemos a hacer cambios, a crecer, digamos, algunos a un ritmo más acelerado, otros más lentamente, pero lo importante, de acuerdo a la Biblia, es nunca dejar de crecer, nunca dejar de buscar la verdad, de buscar a Cristo. Y en tanto vamos en ese camino, vamos avanzando juntos. Y Pablo dice, como hace una comparación con el cuerpo, ¿no? La oreja, no puedo decir que no es importante, la vista tampoco, el gusto tampoco, todos son importantes y al mismo tiempo indispensables. Y así, pues el que sabe más ayude al que no puede y juntos podemos avanzar. Bueno, sé que Tony y José quieren añadir algo más, pero ¿qué les parece si lo hacemos cuando regresemos de este corte? No se vayan, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Gracias por permanecer con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Estamos repasando, estudiando la lección número 5, Vivir para Dios.
Y antes de irnos al corte, estamos hablando, Tony, Daniel y hermano José, acerca de cómo la unidad debe ayudarnos a evitar la uniformidad, pero también cómo la unidad nos puede ayudarnos para permanecer no solo como un cuerpo de creyentes, sino que trascienda más allá de ser un cuerpo de creyentes, especialmente en aquellos nuevos que llegan a nuestra comunidad de fe. Pastor, realmente es importante resaltar miembros nuevos que llegan a la comunidad de fe. Platicaba yo con un hermano que le habían dado estudios bíblicos, que lo habían visitado, pero que después de que se bautizó, a él ya nunca más lo visitaron. Realmente esta no es una tarea solo del pastor, no es una tarea solo de los ancianos, es una tarea en común de todos nosotros que debemos de preocuparnos para poder abrazar ese tipo de hermanos que están conociendo y están, podemos decir, en vías de desarrollo del Evangelio en sus vidas. El cristianismo en sí no es tan fácil. Se vuelve fácil cuando tomamos la palabra de Dios, cuando oramos y cuando tenemos una vida de devoción personal. Qué bueno que usted mencionó que la vida cristiana no es fácil en el aspecto de que no hemos llegado a la patria celestial. Estamos en este mundo y en este mundo hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento. De hecho, uno de los temas que aborda la lección de esta semana es el sufrir en la carne. Y me llama la atención esa parte. Sí, Daniel. Sí, porque precisamente sufriendo en la carne, una de las cosas como podemos tal vez sufrir en la carne y tal vez también dejar nuestros pecados atrás. Si vemos ahí 1 de Pedro 4:7, sí. Miren lo que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, parece que la Biblia nos está invitando a que seamos unos con otros compasivos y no exigentes en los pecados de los demás, no criticar la vida de los demás. Por el contrario, ayudarnos unos a otros. Porque hay personas que están conociendo apenas, creciendo, y nosotros tenemos que ayudarlas. Uno de los peligros más grandes de conocer la Biblia es tomar la palabra de Dios y condenar a las personas. Y parece que ese peligro ha corrido mucho en nuestros días. Pero hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Con amor, tratando bien a los débiles, no porque nosotros seamos fuertes. Nosotros, como dijo hace ratito, también estamos en ese proceso, en ese camino. El apóstol Pablo lo escribió. No que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Entonces, una forma de sepultar nuestro pasado es ayudándonos los unos a los otros. Yo creo que en el capítulo 3 de 1 de Pedro, en el versículo 9, se clarifica todo esto y dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados porque heredas la bendición. Y pues yo creo que aquí es morir al yo, ¿no? Dejar a un lado el orgullo. Si alguien me está haciendo un mal, pues al contrario, ¿no? Hacerle un bien a esa persona. Y volvemos otra vez a lo que decíamos, de ser de un mismo sentir, de estar juntos, pero si alguien me está haciendo un mal, ayudarlo en el camino que es hacia la patria celestial. Tony, mencionaste algo muy importante, el pasaje que aparece en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: no devolvéis mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Cómo podemos nosotros devolver bien cuando te hacen mal? ¿Qué es morir al yo? Como es una de las preguntas que aparece en la parte del domingo. Pastor, es importante entender esta parte. Para mí el título de
de sufrir en la carne es un título muy, muy duro, porque hay dos luchas en la vida del cristiano, una lucha interna y una lucha externa. Yo creo que la lucha interna es morir al pecado, es apartarnos de las cosas que nos están haciendo mal. Sujetarnos a Dios. Sujetarnos a Cristo. Pero esa lucha tú la puedes tener controlada cuando tú estás en conexión directamente con Dios. La otra lucha es la lucha externa. Cuando tu pecado sale a la luz de las demás personas y empiezas... O a veces tu acción correcta. Exacto. O sea, no necesariamente tiene que ser un error, ¿no? Y empiezas a ser bombardeados con opiniones que tienes que soportar, que tienes que llevar y querer dar explicaciones ante las personas cuando, si tú te tomas de Cristo y resistes al pecado, esas explicaciones no salen, no tienes. Y afecta no solo al que está padeciendo, sino afecta a terceros, a su papá, a su mamá, a su esposa, a su hijo. Y es algo que es muy importante tener en cuenta como cristianos. Morir, sufrir, tienes que sufrir como Cristo, sujetado de Cristo, como realmente la palabra de Dios nos indica. Morir, sufrir en la carne. Realmente es un título espeluznante, podría yo decir. Por eso el pasaje que aparece en 1 Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto, fíjate, a veces las personas preguntan, y bueno, ¿y cuál es el paso 1? ¿Y cuál es el paso 2, el 3, ante una crisis de este tipo? Yo creo que sí podemos decir, bueno, ¿cómo hacerlo si tratamos de aparentemente manejar un conflicto? Pero hay una influencia que va más allá de toda influencia humana, la influencia del Espíritu Santo. Cómo a veces se nos impresiona, tan fácil escuchamos la voz de Él o entendemos al leer la Escritura, perdónalo, ayúdalo. Sí. Y que esos cambios que se realizan en la vida de las personas, muchas veces, 1 Pedro 4:4 dice, para ellos los vas a hasta maravillar diciendo, ¿y por qué ya cambió? Y eso no debe desanimarnos, por el contrario, debemos de seguir esa ruta porque quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y estamos viviendo como Dios quiere. Sí, y qué bueno que mencionas esa parte, porque la lección habla acerca de nacer de nuevo. ¿Qué podemos decir al respecto, Tony? Pues al decir nacer de nuevo estamos hablando de una sola vez. Y cuando se nos dice esto de una sola vez, nosotros decimos, bueno, ¿cómo puedo nacer yo de nuevo? Y entonces esto se convierte en el bautizo, sí, que nosotros nacemos de nuevo, pero espiritualmente. Y ahí es donde nosotros declaramos el morir al yo, ya lo decíamos anteriormente. Y públicamente, ¿no? Y públicamente morir al yo. Y cuando yo muero al yo, entonces todo se vuelve diferente. Y entonces ahí entra lo que es el amor. Cambia en mí en eso. Entra en mí el amor y entra en mí ¿quién? Pues Jesús. ¿Cómo el bautismo puede marcar un antes y un después, Daniel? Wow, José. Pues desde que nosotros estamos, o las personas, aceptando a Cristo, le estamos diciendo a Dios, Señor, yo acepto tu influencia en mi vida. No voy a ser perfecto después del bautismo, pero quiero morir al pecado, que eso es el bautismo, ¿no? Una sepultura en las aguas, como Cristo murió, resucitar como Cristo resucitó para una vida nueva y decirle al Señor que tome el control de nuestra vida. Sí, Tony. Y la palabra bautizo, pues nosotros pensamos en un inicio, en un nuevo comienzo. Y en un nuevo comienzo nosotros no significa que ahí se acaban nuestros problemas. Ya lo mencionaba el hermano, es día con día, estar día con día con el Señor. Peleamos una batalla día con día. Y ahí es cuando nosotros sufrimos en la carne, porque ya morimos al yo, pero entonces seguimos luchando. Iniciamos en el bautizo y hasta que venga el Señor nosotros seguiremos luchando día con día en Cristo Jesús.
Dios invita a cada persona. Mismo Pedro lo dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso no ha venido el Señor. Estamos siendo invitados todos los habitantes de la tierra a cambiar, a ser transformados. Y el bautismo marca un antes y un después. Un antes en el cual vivías tú conforme a la carne, siguiendo las pasiones de la carne, actuando bajo los principios de la carne, y de pronto comprendes que hay un mensaje para ti de las Sagradas Escrituras, un mensaje que viene por influencia, por dirección de Dios. Es decir, Él no solo te creó, sino que también te busca para que regreses a Él. Y entonces aparece el bautismo, reconoces que eres un pecador, confiesas tus pecados, mueres y naces a una nueva vida. Y justo ahí puede comenzar ese morir a la carne. Es una batalla de hábitos, ¿no? Comenzar a modificarlos. Y claro, la gracia y el poder de Dios nos acompañan y salimos vencedores, pero sí necesitamos poner algo de nuestra parte, y esa modificación de hábitos, de carácter, en fin, es un proceso que lleva mucho tiempo. Nos quedan pocos segundos, nos queda poco tiempo para cerrar esta lección. ¿Con qué nos quedamos? Vamos a empezar con Tony. Bueno, primeramente que al vivir en Cristo Jesús se habla de vivir de una manera diferente a la que vive el mundo. ¿Y cuál es esa cuestión de vivir diferente? El simple hecho de amar a los demás. Yo creo que todo esto se basa en el amor, porque quien no ha amado no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que si nosotros fundamos nuestras bases, cualquier base de nuestra propia vida en el amor, yo creo que todas las cosas se nos van a hacer más fáciles. Gracias, Tony. Yo me quedo con la frase, el amor que lo cura todo. Y con el versículo de memoria, vivir bajo los ojos vigilantes de Dios. Amén. Me quedo con que esta lección son buenas noticias, porque significa que cuando entregamos todo a Dios, estamos hablando de redención para cada uno de nosotros. Bueno, queridos amigos, la lección de esta semana ha sido muy interesante, muchas cosas más que sin duda ustedes las estudiarán en su casa, en la iglesia. Yo qué puedo decirles, seamos pacientes para con los demás. Todos tenemos luchas, y si en vez de criticar o de señalar extendemos nuestra mano y en el amor cristiano, podemos crecer, fortalecernos y esperar la venida de nuestro Salvador con esperanza, con gozo y compartiendo las buenas nuevas con los demás. Nos vemos la próxima semana en la Escuela Sabática Universitaria.